Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de facturación aquí en PHP. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior, donde estamos en la clase controller, clase que tenemos en la carpeta librería, o sea que tenemos un archivo llamado controller.php en nuestra carpeta librería. Y en ese archivo tenemos creado una clase llamado controller, donde hemos creado la siguiente función que ocuparemos para poder obtener el nombre de los controladores que están siendo invocados. Vamos a obtener los nombres de los controladores, o sea el nombre de las clases, para poder concatenarle el siguiente dato, para poder verificar en la carpeta models si tenemos un archivo con el nombre de la clase y con el siguiente texto y luego .php, o sea un archivo de tipo PHP. Verificamos si existe. Si existe, obtenemos ese archivo y creamos un objeto de la clase que esté en ese archivo. Muy bien. Ahora, dentro del método constructor de esta clase vamos a invocar a este método, y para poder invocar a este método vamos a colocar la palabra this, y como pueden observar Visual Code me muestra la siguiente palabra, la palabra this, para poder invocar a nuestros métodos o a cualquier objeto que tengamos dentro de nuestra clase. Con la tecla Tag, ahora vamos a colocar el nombre de nuestro método o de nuestra función, correcto, paréntesis, y de esta forma ya estamos invocando a nuestro método que utilizaremos para poder obtener los nombres de los controladores que están siendo invocados cada vez que el método constructor de esta clase se ejecute o cada vez que nosotros invoquemos a nuestra clase llamada controller. Muy bien. Ahora, para poder invocar a esta clase, lo que haremos será pasar a nuestro archivo index de tipo PHP, donde tenemos la clase index, que es nuestro controlador, y lo que haremos será heredar de una clase. Y para poder heredar vamos a colocar la siguiente palabra para poder extender. Ahora, de la clase que vamos a extender será de esa clase llamada controller. Bien, vamos a colocar el nombre de la clase. Tengo el nombre de la siguiente clase, de la clase controller. Esto significa que vamos a heredar de la siguiente clase, de la clase controller. Podemos copiar el nombre y pegarlo por si tenemos mal escrito el nombre. Esto significa que la clase controller es la clase padre y la clase hija o la clase hijo es nuestro controlador llamado index, porque estamos heredando de la clase controller. Muy bien, utilizando la siguiente palabra es como heredamos de una clase, y esto significa que todos los atributos y todos los métodos o funciones que contenga esta clase nosotros podremos tener acceso a esos métodos o esos atributos porque estamos heredando de esta clase, y esos atributos y esas funciones o métodos podremos utilizarlos también en la clase index. Ahora, para poder ejecutar el método constructor de la clase padre, dentro del método constructor de la clase index o de este controlador vamos a colocar la siguiente palabra para referirnos a que vamos a invocar a nuestro método constructor de la clase padre, y vamos a colocar doble dos puntos. Muy bien, ahora dos veces guión bajo y vamos a colocar el método constructor, y de esta forma es como estamos invocando el método constructor de la clase padre. Esto significa que cuando nosotros invoquemos a nuestro controlador index, automáticamente vamos a ejecutar nuestro método constructor de este controlador y vamos a ejecutar también el método constructor de la clase padre para que este método constructor pueda ejecutar el siguiente método o la siguiente función para poder obtener el nombre del controlador que está siendo invocado, que en este caso es el controlador index. Capturamos el nombre del controlador index y le vamos a concatenar el siguiente texto -model. Obtenemos el nombre de nuestro controlador index y le concatenamos este texto y se va a almacenar en la siguiente variable. Ahora, luego vamos a verificar si ese archivo existe, porque también le vamos a concatenar .php para verificar si el archivo index-model.php existe en la carpeta models. Bien, si existe ese archivo, obtenemos ese archivo y vamos a crear la instancia de la clase que esté dentro de ese archivo, y lo que haré será crear ese archivo en la carpeta models. Bien, hay que crear ese archivo y a ese archivo lo llamaré index
luego hay que colocar guión bajo y hay que colocar la palabra model. Después hay que colocar punto PHP. Es la misma información que le estamos proporcionando dentro de este método. Tenemos el nombre de nuestro controlador index, luego guión bajo y colocamos la palabra models y después colocamos punto PHP. Correcto, y ya tenemos el siguiente archivo, pero tenemos que crear la clase. Vamos a colocar la etiqueta PHP y vamos a crear una clase. Y el nombre de esta clase tiene que ser el mismo nombre que contiene el archivo, que es index-model. Pero no vamos a extender o no vamos a heredar de ninguna clase. Ahora, vamos a crearle el método constructor a esta clase. Y vamos a crear un método. Vamos a crear una función. Y a esta función la llamaré index, pero voy a colocarle models. Y lo que haré será colocar un eco, o sea, voy a cortarlo, un mensaje, para verificar si estamos invocando a esta clase. Y vamos a colocarle método index models. Y vamos a invocar a este método dentro del método constructor. Muy bien. Esto significa que cuando nosotros invoquemos a nuestro controlador index, vamos a ejecutar también la siguiente clase controller. Obtenemos el nombre del controlador que está siendo invocado con el siguiente método, le concatenamos el siguiente dato, _model, luego verificamos si ese archivo existe en la carpeta model, porque también estamos concatenando .php. Si existe, creamos la instancia, obtenemos ese archivo y creamos la instancia de esa clase, o sea, invocamos a esa clase llamada index-model. Y esta clase va a ejecutar el método constructor y el método constructor va a ejecutar la nueva función o el nuevo método que nosotros hemos creado para que este método ejecute el siguiente mensaje. Bien, ahora guardemos y pasemos a nuestro navegador. Y lo que haré será actualizar. Correcto, como pueden observar me muestra el siguiente mensaje. Método index model. Muy bien, esto significa que estamos correctamente invocando a esa clase de tipo models para nuestro controlador llamado index. Bien, vamos a rectificar cómo fue que invocamos a nuestra clase de tipo models. Tenemos nuestro controlador index, correcto, controlador index que está ahora heredando de la clase controller. Cada vez que nosotros invoquemos a nuestro controlador index, prácticamente vamos también a ejecutar la clase controller, o sea, la clase padre. Ahora, para poder ejecutar el método constructor de la clase padre, dentro del método constructor del controlador index, invocamos al método constructor de la clase padre, que en este caso es nuestra clase controller. Colocando la siguiente palabra es como invocamos al método constructor de la clase padre. Ahora pasemos a la clase controller que contiene su método constructor. Cuando el método constructor sea invocado, invocamos al siguiente método que va a obtener el nombre de la clase que está siendo invocada. En este caso es nuestro controlador index. Obtenemos el nombre de esa clase y le concatenamos _model. Creamos la dirección de ese archivo y le concatenamos .php. Verificamos si existe ese archivo en la carpeta model. Si existe, obtenemos ese archivo y le creamos un objeto o hacemos una instancia de la clase que esté en ese archivo. Que recuerden que tal como se llama el archivo, también debe de llamarse la clase que tenemos que crear dentro de este archivo. Ahora pasemos al archivo index-model. Si este archivo se llama index-model, también la clase tiene que llamarse de ese mismo nombre. Ahora esta clase
contiene el método constructor y este método constructor ejecuta la siguiente función y esta función ejecuta el siguiente mensaje que estamos visualizando en nuestro navegador. Muy bien, y de esta forma ya es como estamos invocando a las clases que nosotros vayamos a crear dentro de la carpeta Models. Ahora lo que prosigue es crear un nuevo archivo y este archivo lo vamos a crear en la carpeta librería. Vamos a crear un nuevo archivo de tipo PHP llamado views.php. Ahora dentro de este archivo vamos a colocar la etiqueta PHP para poder crear una clase. Hay que colocar la palabra class y a esta clase también la llamaré views, pero no vamos a heredar de ninguna clase. Vamos a utilizar este archivo para poder renderizar nuestras vistas o poder ejecutar nuestras vistas de acuerdo al controlador que está siendo invocado. Dentro de esta clase vamos a crear una función que va a recibir dos parámetros. Un parámetro llamado controller y un parámetro llamado view. Esto significa que pasaremos el nombre de nuestro controlador y vamos a pasar el nombre de la vista. Muy bien. Ahora dentro de esta función llamado render, vamos a crear una variable llamada controller. Le asignamos el siguiente método para poder obtener las clases que están siendo invocadas, pero vamos a obtener los controladores que están siendo invocados o los controladores que estamos pasando por el parámetro controller de esta función. Vamos a obtener el controlador y lo vamos a almacenar en el siguiente objeto. Ahora voy a colocar lo siguiente require para poder invocar a los siguientes archivos de tipo HTML que vamos a crear en nuestra carpeta views, donde he colocado la siguiente constante. Si pasamos al archivo config, muy bien, tenemos la siguiente constante que contiene el nombre de nuestra carpeta views. Ahora vamos a obtener los archivos que estén dentro de esa carpeta utilizando la constante. Luego concatenamos la siguiente constante. Bien, al parecer no he creado esta constante y voy a crear esa constante llamada default, que va a contener la siguiente carpeta, la carpeta default, y tenemos que crear esa carpeta y la vamos a crear dentro de la carpeta view. Hay que seleccionar la carpeta y crear esa carpeta que va a contener archivos de tipo HTML, que será el archivo de cabecera y el archivo de pie de página para nuestras vistas. Correcto, y de esta forma ya tenemos la siguiente carpeta llamada default. Muy bien. En esta carpeta vamos a almacenar los siguientes archivos y de esta forma invocamos a estos archivos. Pero antes de invocar a estos archivos vamos a invocar a las vistas que vamos a tener en la carpeta views y vamos a concatenar nuestro controlador, o sea el objeto controller que va a contener el nombre de nuestro controlador, ya que dentro de la carpeta views vamos a colocar o vamos a crear carpetas con el nombre de nuestros controladores y estas carpetas con el nombre de los controladores van a contener las vistas y vamos a utilizar el siguiente parámetro para poder invocar a esas vistas de tipo HTML y de esta forma es como vamos a renderizar nuestras vistas y vamos a renderizar también los archivos default como cabecera y pie de página para nuestras vistas. Bien, bueno amigos, hasta aquí va este video donde ya hemos creado una nueva clase view que vamos a utilizar para poder renderizar nuestras vistas y ahora también podemos invocar todas las clases que nosotros vayamos agregando en la carpeta model, o sea las clases de tipo model de nuestros controladores. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y denme su apoyo con una buena calificación para este curso y que Dios les bendiga.